Stein, politólogo, él está en Buenos Aires, así que le agradecemos este contacto con los Turelo desde aquí, desde Córdoba. Sergio, muy buenos para vos días en esta jornada. Igualmente, un gusto estar por ustedes. Muchas gracias por la convocatoria, por el interés. Bueno, te queríamos preguntar, lo decía Nicole, de esta casi segura extensión de la cuarentena, más rígida en la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está recibiendo? ¿Cuál es el ánimo de la sociedad para este hecho que significa, luego de casi 100 días de estar en un aislamiento, todavía mantener esta medida? ¿Y cómo repercute a nivel de la economía allí en la principal región económica del país, Sergio? Indudablemente hay una sensación contradictoria porque todos entendemos que esta es una medida que trata de preservar vidas, que trata de ayudar a sostener sobre todo una tasa de contagio relativamente baja. Al mismo tiempo hay una fatiga, una preocupación económica muy seria, sobre todo porque ya llevamos, más de 3 meses y esto está impactando en la economía familiar. Así que yo te diría que hay comprensión y a la vez preocupación. Pero preocupación, y ya lo ves, lo que tiene que ver... Participando de la convocatoria. Bueno, muy bien. Ahí también quizás sufriendo lo que son estos 100 días de aislamiento con pocas salidas. Sergio, a nivel de la economía, da la sensación de que el gobierno por momentos no tiene la misma preocupación en atender la crisis económica luego de los graves datos que se conocieron esta semana con una profunda caída del Producto Bruto Interno del 5% durante el primer trimestre y los cierres que se anticipan en varios locales comerciales, gastronómicos, etc. ¿Por qué el gobierno no da la sensación de estar preocupado por estos temas? Mira, Juan, el gobierno está priorizando la salud pública y es como que ha dejado en un segundo plano la economía, en el entendimiento de que ya la caída del producto va a ser histórica, incluso similar o tal vez peor incluso que la del 2002, y en consecuencia está mirando la situación actual con el objetivo primario de poner todo el énfasis en la cuestión sanitaria, pensando que si relaja un poco la situación actual como para que no caiga tanto la actividad, el beneficio en términos económicos va a ser muy chiquitito y las cifras en términos de contagios y potencialmente de víctimas se puede multiplicar. Entonces, el contexto yo sé que es muy complejo y difícil para mucha gente que tiene dificultades económicas, pero realmente hay un sesgo casi, yo diría, excluyente en la cuestión de la salud pública y lo otro aparece en un plano secundario. ¿Uno podría decir que el gobierno se enamoró de la cuarentena, Sergio? A mí no me gusta la frase y sé que al gobierno tampoco, porque la verdad que enamorarse de algo que implica un problema tan enorme de salud, víctimas, enfermos y una parálisis de la economía no me parece el término correcto, ¿no? Yo te diría lo que ocurre muchas veces en política pública, que cuando entras en una dinámica es difícil salir. Entonces, los costos del éxito, de la salida de estas medidas tan restrictivas, son percibidos como muy altos y los beneficios relativamente bajos. El gobierno puede estar equivocado o no, pero la cuenta que hace es, si ahora relajan la cuestión, por ejemplo, de los controles para permitir mayor actividad económica, el empleo no va a rebotar demasiado, el daño ya está hecho. En cambio, el número de muertes probablemente se elevaría y veríamos en Argentina lo que estamos viendo en otros países de la región y también en el mundo en términos de serios problemas para mantener un servicio de salud acorde a la demanda que puede llegar a traer la sociedad. Entonces, para no tener que elegir a qué enfermo mandás a que se muera a la casa y cuál se queda con atención y respiradores, el gobierno prefiere este esfuerzo que obviamente tiene costos significativos, ¿no? Bien, en la región centro del país, especialmente Santa Fe y Córdoba, a raíz de lo que se llamó el incidente del grupo Vicentín, el escándalo lo llaman algunos, se acentuó la impresión de que hay un doble comando en el gobierno, es decir, que están las decisiones del presidente y las decisiones de la vicepresidenta Cristina Kirchner. En tu impresión, en tu análisis, ¿es así? ¿Hay un doble comando en el ejercicio del gobierno? Yo te diría que hay como un 90% de las decisiones que están más o menos a la vista y que están administradas de forma regular. Es el presidente con su equipo el que toma decisiones, envían DNUs ahora, antes del proyecto de ley al Parlamento.
Y hay algunas cuestiones donde la vicepresidenta tiene capacidad de iniciativa o mucho control, ¿no? Por ejemplo, en designar gente de su sector en entes críticos en el Estado, como por ejemplo el ANSES o el PAMI, o bien en este caso avanzar en un proyecto como el de Vicentín, donde por supuesto había un problema, pero la iniciativa del gobierno lo empeoró, indudablemente, porque no arreglaba nada del caso de Vicentín y sobre todo empeoró mucho el clima de negocios, el miedo a las expropiaciones, el miedo a que haya aquí una especie de dinámica de radicalización, hizo que mucha gente sintiera miedo y tomara decisiones personales o de inversión en función de eso. Así que yo no creo que haya un doble comando. Me parece que para un porcentaje importante de las decisiones es el presidente el que está a cargo y ella se reserva algunos incluso vetos en la designación de personal político y la posibilidad de avanzar en algunas iniciativas, pero con suerte diversa, ¿no? Porque en este caso la justicia le puso un límite y el Parlamento probablemente se lo hubiera puesto, ¿no? Sobre todo la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no tenía el número para avanzar en la expropiación. Bien, Sergio, como vos decís, esas iniciativas que surgen de la vicepresidenta y del kirchnerismo más duro, además del manejo de ciertos resortes del poder, podrían llevar a la gestión de Alberto Fernández, un presidente moderado, digamos, en lo que es el peronismo, a posiciones más críticas del kirchnerismo, que tiene casi dos enemigos históricos, como son el campo, su producción y los medios de comunicación. ¿Podría el presidente virar hacia ese enfrentamiento? Yo creo que si lo hace, pagaría un costo enorme, ¿no? Tanto desde el punto de vista político como sobre todo electoral. Porque recordemos que la coalición Frente de Todos ganó la elección por un escaso margen. Y eso en un contexto muy negativo para Juntos por el Cambio, ¿no? Por la crisis económica que tuvo la Argentina, que aún tiene, pero que estalló en abril del año 2018 y que indudablemente afectó en las preferencias de los votantes, disminuyendo las chances del presidente Macri de lograr su reelección. Entonces, me parece que un avance en la radicalización generaría enormes costos políticos y electorales. Mirá, cuando uno mira la historia electoral del kirchnerismo, 2009 después de justamente el conflicto con el campo, 2013 después del Vamos por Todo, el 2015 después del pacto con Irán y la muerte de Nisman, el 2017 Unidad Ciudadana. Cada vez que Cristina avanzó de manera unilateral, discrecional y personalista, perdió elecciones. Bien, entonces me parece que ahora el peronismo aprendió esa lección y hay como una situación de no confrontar demasiado internamente, pero que no se rompa, que como, digamos, al revés del radicalismo, ¿no? Que se doble pero que no se rompa, y creo que eso es lo que pasó en esta oportunidad. El presidente no dijo que no, pero enseguida habilitó una postura alternativa que fue la que avanzó el gobernador Perotti, que bueno, ahora quedó en una especie de limbo judicial, ¿no? Así es. Pero en vez de confrontar con Cristina, bueno, superpusieron a su, digamos, avanzada expropiadora otra alternativa que por supuesto era rechazada por los accionistas, pero tenía otra connotación desde el punto de vista político e ideológico. Bueno, justamente vos señalabas esto, ¿no? El avance expropiador y Alberto Fernández reaccionó rápidamente ante el cambio del humor social o el rechazo que había en la sociedad a ese proyecto. En ese sentido, durante la marcha o durante el banderazo se insistió mucho, o por parte de algunos sectores, de que Argentina no quiere ser Venezuela. O sea, no queremos ser Venezuela, decía incluso algunos carteles. ¿Es posible, Sergio, de que se avance en esa dirección? ¿La Argentina tiene condiciones para repetir la crisis que está pasando Venezuela? Honestamente creo que no. Creo que es irrepetible, que la situación de Venezuela hay que entenderla en el contexto político y económico de la crisis del Caracazo en adelante, un vacío de poder, una ruptura del orden político venezolano, donde los dos partidos que protagonizaron entre 1958 y la década del 90 la política de ese país, la democracia cristiana y la socialdemocracia, ADECO, bueno, ahí se rompió todo, ¿no? Se rompió digamos, ese pacto entre dos partidos, y en ese vacío de poder, con una gran movilización popular con el Caracazo, emerge la figura de Chávez, primero con un golpe de Estado y luego
ganando una elección, ¿no? Segundo, en Venezuela el régimen chavista contó con el petróleo para financiar el gasto público, su expansión en términos de influencia en toda América Latina y más allá también, ¿verdad? Nada pareció en Argentina, acá la riqueza está en manos del sector privado o de las provincias, en el caso de los recursos naturales, ¿no? Así que imposible expropiar al campo, imposible pasar por encima de la Constitución y quedarse con los recursos energéticos, mineros, esos no tienen ni viabilidad. Y tercero, el régimen venezolano es un régimen militar civil, donde indudablemente las Fuerzas Armadas tienen un rol fundamental, y yo creo que en Argentina las Fuerzas Armadas dieron cuenta de que están absolutamente sometidas a la Constitución, respetando el poder civil y a la orden del comandante en jefe, para cumplir las funciones específicas, no para entrar en aventuras políticas, y eso lo hemos visto sobre todo con Cristina del Poder y Milani al frente del ejército, ¿verdad? Así que yo creo que hay que descartar esa hipótesis. Me parece que eso nuclea a la oposición y le permite en todo caso una bandera extrema como para aglutinar a muchos sectores que son antiperonistas o antikirchneristas, pero tiene una viabilidad muy acotada en términos concretos. Muy bien, te vamos a despedir, Sergio, pero antes te vamos a pedir el nombre. ¿Cuál es el nombre del perro que veo que has querido ser partícipe de esta conversación? Bueno, acá tenemos dos ayudantes, ¿no? Ah, dos, tienen dos colaboradores. Bueno, el caniche... Este es Jano, muestra la carita, hermoso. Muestra la carita. Sí, ¿cómo es el nombre, perdón? Jano, este es Jano por el dios romano, el dios de los puentes, de las transiciones, un dios muy importante, vení. Muy bien. Y esta bestia preciosa se llama Titán. Titán, bueno, le hace honor a su nombre. Es una nueva adquisición. Exacto, ojalá que las medidas restrictivas